Ay, ya, ya, gracias. Hola, Inge. Hola, jovenazos, ¿cómo están? Qué gusto Hola, saludarlos Inge. nuevamente. ¿Cómo les ha ido? Más o menos, ahí vamos. Bueno, mientras sigamos aquí, todo ya es bueno, ¿no? Hola, Ruth. Buenos días, Inge. Buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Qué bueno, me da gusto. Sí, vamos a, bueno, ayer tuvimos una reunión de academia y se trató del asunto para el caso de los que van a presentar el extraordinario. Nada más que entré tarde, porque estaba yo trabajando en el TEC, entonces ya me conecté un poco tarde. No sé si les han platicado algo o si alguien de ustedes va a presentar el examen. ¿No les han platicado nada todavía? No. Ah, ok, ¿para qué? No, bueno, nada más que cuándo teníamos que ir a solicitarlo y cuándo teníamos que darlo. Ah, lo importante, ¿no? ¿Qué tal? Lo importante. Muy bien. Sí, pues de hecho estábamos comentando con nuestros compañeros que nos fuimos a Extra, que si no había la oportunidad de que nos diera una asesoría, aunque sea. Sí, claro que sí. Sí, ustedes me dicen. Sí. Sí, estamos de acuerdo. Bueno, nosotros nos ponemos de acuerdo el día de hoy o mañana y ya le avisamos qué día de la semana que viene ya no la pudiera dar. Claro que sí, Para Fanny. pues estar un poquito más Fresco, sí. más adentro. Sí, Sí, por claro que favor. sí. Y Gracias. sí, ¿qué fecha les dieron para presentarlo, Fanny? Déjenme, me acuerdo. Dijeron que del 15 al 17 te parece, Inge, pero no nos han dado bien la fecha. Igual, no nos dieron bien la fecha. Ah, de acuerdo. Perfecto. Bueno, sí, está bien. Sí. Ya, como Pero quiera. bueno, no sé, yo creo que sería sábado, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Salió? ¿Por qué si Perdón. sale? Me desconectó esto. Yo también me quedé. Bien. Sí, yo también pienso que va a ser sábado, Fanny. 9. Pues yo pienso que sí, no me han dado bien la fecha. Le voy a preguntar bien a la licenciada, ¿sí? sobre las fechas y ya nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Y Sí, ya Inge. les dejo algunos ejercicios para que puedan practicar también y pues ya se libren de eso, ¿no? Inge, gracias. Muchas gracias, Inge. A ver qué. Inge, Les voy a gracias. decir a quienes aparecen en la lista de asistencia. Aparece Joana, Ruth, Oscar, Miguel Ángel y Zaira. ¿Y yo no? ¿No? No aparecemos en la lista hasta que hagamos el Pero, extraordinario. Ujú. Nada más Así es. 4 o 5. Mande, Joana. Nada más 5. Sí, ¿Por qué? descargué Si ya pagué mi inscripción y mi mensualidad, eso no se vale. ha de ser por lo del extraordinario, como dice Abraham. Sí, Sí, Yo también ya pagué todo. yo también ya pagué todo. pero no va de nuestra carga de materias de los que reprobamos física, me dijeron que no íbamos a aparecer hasta después de pasar el examen. Ay, no Pero- se vale, si ya es otro cuatri. Si no Pero funciona. yo no he reprobado nada y ya pagué todo. a lo mejor por ahí algo del sistema, simplemente. Yo la descargué anoche, porque inclusive la materia de física 3 no me la han dado de alta en aula virtual. Sí, activé De hecho, una, nadie la del año bueno, pasado, pero se ve muy, o sea, no está bien el formato. Entonces también voy a ver esa situación para ver si trabajo con esa. No he visto si aparecen ahí ustedes o si los puedo... O sea que hoy no vamos a tener clase o a cómo, nosotros Inge? todavía no nos dan de alta las materias en el aula virtual. Sí, están todavía con esa parte. Entonces yo creo que en esta semana se restablece. Si alguien falta, yo creo que ahí va a aparecer. Yo voy a checar como quiera lunes o martes, vuelvo a checar la lista y les aviso cómo están en la lista. Así si alguien sigue sin aparecer, le pueden escribir a la licenciada. ¿Qué les parece? Por favor. Sí. Perfecto. A ver, entonces, mientras nada más voy a tomar nota de quiénes están presentes. Entonces está
Está Ruth, Fanny, Joana, Dani, Miguel Ángel. Hola Oscar, ¿cómo estás? Alejandro, Zaira, Abraham, Luis y Alexis. Buenos días, Inge. Buenos días, Alexis, ¿cómo estás? Bien, usted, gracias a Dios. Perfecto, Alexis, bienvenido. Sí, bueno, entonces Gracias, Inge. están 11, perfecto. Vamos a empezar entonces con la parte de la sesión. Física 3 es ya les había comentado, es la parte introductoria a electricidad. Vamos a ver prácticamente lo que es electricidad y magnetismo. Entonces la parte teórica, cómo se genera la electricidad, problemas básicos para entender los conceptos elementales de la electricidad. Y ya después pues llevarán una materia que se llama Instalaciones 1, donde ya aprenden a hacer instalaciones de casa, habitación, de edificios, bueno, cuestiones de ese tipo, ¿no? Bueno, nunca he dado esa materia, pero supongo que eso es lo que les enseñan, ¿no? Hacer cálculos de cargas, caídas de voltaje, cálculo de diámetros de conductores y todos esos detalles ya de la parte práctica. Sí. Bueno, a ver, ahorita les voy diciendo cómo vamos a trabajar la materia. Ok, entonces física 3. Este es el libro que vamos a estar utilizando como texto. ¿Sí? Es el de Tippens, libro de física de Tippens. ¿Sí? Obviamente no lo vamos a ver todo, la parte de física abarca aquí todo, la parte de mecánica, la parte eléctrica, todo, tiene todo, ¿no? Vamos a ver algunas unidades nada más, y ya se los iré dando poco a poco. Sí, entonces, bueno, las ediciones varían muy poco realmente, a veces les ponen nuevos temas, a veces cambian el orden de los ejercicios, les ponen nuevos ejercicios, a veces unos ejercicios lo cambian del sistema, en una edición vienen en el sistema internacional, en otra edición luego a veces los ponen en el sistema inglés, y van haciendo esos pequeños cambios, ¿no? Nada más. Entonces, cualquier edición en realidad nos sirve perfectamente para la materia. Aquí está cómo vamos a estar trabajando. Bueno, ya esta parte ustedes ya la conocen, pero únicamente para recordarla. Entonces, el sistema de evaluación consiste en 3 exámenes. Nosotros terminamos el 12 de diciembre la materia. Entonces, vamos a tener 2 exámenes parciales. Más o menos son 4 semanas de clase en promedio, 4 o 5, y luego viene examen. Sí, varía dependiendo cómo nos los programe la universidad. Entonces tenemos recuerden que los parciales cada uno vale 25% y el examen final es el 50% de la calificación. Entonces, para tener derecho a examen final de los 2 parciales tenemos que aprobar al menos uno. Y aprobando uno ya tenemos derecho a examen final. Si reprobamos los 2 parciales, entonces automáticamente nos vamos a extraordinario. Entonces vamos a ver la manera de que eso no suceda. Y bueno, ya sabemos, calificación mínima aprobatoria es 6. Sí, el semestre, bueno, el cuatrimestre pasado fue algo complejo realmente, a lo mejor la nueva adaptación. Es complicado trabajar bajo este modelo, pero bueno, veremos alternativas. Una ventaja es que esta materia, bueno, yo siento que es más sencilla que la de Física 2.
Física 2 requiere más álgebra y trigonometría. Esta no es tanto, o sea, sí, unos despejes, cosas de eso, pero la parte de álgebra es más sencilla. Entonces yo pienso que no se les va a dificultar tanto. Entonces 6, máximo 10. Entonces esperemos que aumenten los 10 en este cuatrimestre. ¿Sí? ¿Cómo la vamos a trabajar? Bueno, tenemos 3 horas de clase. Entonces la vamos a ir trabajando aquí durante estas 3 horas. Les voy a ir dando la explicación de los tópicos y para que no estemos todo el tiempo, porque se vuelve pesado estar 3 horas, cada determinado tiempo lo que vamos a hacer es que les dejo un ejercicio, nos podemos desconectar o se pueden desconectar ustedes, yo voy a estar al pendiente aquí por cualquier duda que tengan y lo vamos a ir subiendo a aula virtual. Ahora, en la clase de hoy no, porque todavía no tenemos habilitada aula virtual, pero lo vamos a ir revisando para que en cuanto nos habiliten la aula virtual vayamos teniendo toda nuestra evidencia, ¿no? Entonces, les explico los temas, les pongo 1 o 2 ejercicios, depende de qué tan complejos estén, los resuelven ustedes, ¿sí? Se vuelven a conectar y los revisamos. ¿Qué les parece? Disculpe, Inge, yo tengo una duda en cuestión de, bueno, que nosotros no nos han cargado física 3, ¿cómo podemos subir nuestros trabajos? Se volvió a ir. Ya regresó su micrófono. Su micrófono, Inge. Inge, su micrófono está apagado. Gracias. No se preocupen por esa parte de la subida, me los pueden mandar por WhatsApp, ¿sí? Para que yo se los vaya considerando, ¿de acuerdo? Sí. Ok, Inge, gracias. De hecho, Inge, gracias. Hoy, yo creo que esa va a ser la forma a trabajar. Sí, porque no lo van a poder subir a aula virtual. Y entonces, mientras no se inscriban todavía, mientras no aparezcan, lo seguimos trabajando de esa manera. Sí, para que yo pueda ir dándoles seguimiento. Y también para que ustedes no se atrasen, porque de lo contrario se les acumularía mucho trabajo. Y pues si ya de por sí es complejo, con trabajo acumulado, pues va a ser peor. ¿De acuerdo? Ok, Inge, gracias. Ok, Inge, gracias. Vamos a ver. Ok. Bueno, la primera unidad, vamos a hablar de la teoría electrónica y los conceptos básicos de electricidad. Vamos a empezar con esta parte. Van a ver que es bastante sencillo. Son fenómenos que, vamos a ver aquí algunos fenómenos que se observan cotidianamente y que estoy seguro que a todos nos ha pasado. Les ha pasado que a veces cuando se acercan a una persona, especialmente en la época de calor, de repente les da una descarga eléctrica. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes le ha pasado? La estática, ¿no? Sí, Sí. O al bajarse de un automóvil, sobre todo cuando va en movimiento, ¿sí? También a veces a la hora de cerrar la puerta suele dar descargas eléctricas también. ¿Sí? Entonces, ¿alguien sabe a qué se debe eso? A la carga de energía que contenemos en nuestro cuerpo, Inge. Ajá. Sí, ¿y cómo se genera esa? A eso se le conoce como electricidad estática. A ese tipo de electricidad, ¿saben cómo se genera? Con un positivo y un negativo. Puede ser una carga negativa y una positiva, Inge. Sí. Sí, efectivamente, todo tiene que ver con el movimiento de los electrones, particularmente en el caso de los que suceden en los automóviles, es algo parecido a esto que estamos viendo aquí en la imagen. ¿Sí? Hay 2 objetos eléctricamente cargados, que sería el vehículo y que seríamos nosotros. ¿Sí? Cuando un automóvil está en movimiento, usualmente pues tiene partículas de polvo y va haciendo fricción con el aire. Entonces se va friccionando esas partículas con el aire y se van cargando. Entonces, al haber una carga eléctrica y nosotros pues estar parados y estar conectados a tierra, la electricidad siempre va a buscar, más bien los electrones van a buscar desplazarse hacia el camino que les ofrezca menor resistencia. Y en este caso, el cuerpo del ser humano pues, ofrece poca resistencia y busca irse hacia tierra, ¿no? Entonces se nos pasan los electrones y es cuando sentimos la carga
una pequeña descarga eléctrica, ¿no? Inclusive a veces hasta se oye el tronido, ¿no? Cuando es un poquito más fuerte, ¿sí? En los dedos se siente más feo que en otra parte del cuerpo, ¿no? Sí, sí, pero es por la fricción, igual que como vemos aquí el caso de tener ebonita, tener piel, ¿sí? Y tener aquí dos objetos que estén colgados. Si nosotros hacemos una fricción muy fuerte de la piel sobre el material de ebonita, durante un tiempo lo estamos frotando con mucha intensidad y después lo acercamos a dos cuerpos, esa electricidad estática que se está generando, como era el caso que pasa con el automóvil, ¿sí? Se va a transferir hacia las esferas que tenemos aquí. Entonces se van a cargar eléctricamente. Y como van a tener el mismo tipo de carga las esferas, una vez que se retire la barra de ebonita, las esferas van a tender a quedar separadas, ¿sí? Porque la carga va a ser la misma. ¿Sí? O si tienen cargas diferentes, lo que van a tender a hacer es a tener una fuerza de atracción. Y esa es nuestra primera ley de la electrostática, que nos dice que las cargas del mismo signo se van a repeler y las cargas de signos contrarios se van a atraer. ¿Sí? Bueno, todo parte de la cuestión del átomo. Recuerden que la materia está formada por átomos. Y el átomo tiene la característica de que en el núcleo tiene protones, o sea, pequeñas partículas con carga positiva y además de neutrones, los cuales no tienen una carga, o sea, son neutros. Y alrededor de ellos, como si fueran planetas, están orbitando los electrones. Estos electrones se mantienen en órbita por el equilibrio que hay entre el núcleo y la órbita que está. ¿Sí? Sin embargo, pues los electrones que se pueden mover son los que van a generar electricidad, pero para que se puedan mover debe de haber una fuerza externa que genere ese movimiento y se vaya pasando de átomo a átomo. Entonces, aquí en el estado normal, el átomo se va a encontrar en estado neutro. Se va a ver equilibrio entre los protones y los electrones que están alrededor del átomo. Pero si llega a suceder que un átomo, por alguna causa, ¿sí? llega a perder, ¿sí? llega a perder uno de los electrones que están orbitando, entonces va a tener un déficit de electrones, o sea, va a tener menos electrones de los que tiene en su estado normal. Y entonces se va a decir que ese átomo va a tener una carga positiva, porque van a predominar los protones. O sea, es decir, vamos a tener un ion positivo. ¿Sí? Pero si sucede lo contrario, si lo que hace es, en lugar de perder un electrón, lo gana, entonces vamos a tener un ion negativo. ¿Sí? Entonces recuerden que los electrones pues pueden ir pasando de átomo en átomo, de tal manera que cuando lo pierdan, ¿sí? vamos a tener un ion positivo, y el átomo que lo vaya ganando, pues se va a conocer como ion negativo. Okay. Vamos a ver. ¿Cuál es la fuerza? ¿Sí? En electricidad, ¿cómo se le conoce a la variable que genera esa fuerza para mover los electrones? ¿Quién sabe? ¿La conducción de la electricidad o cómo? ¿A qué se refiere? Sí, pero ¿qué genera esa conducción de la electricidad? ¿Sí? ¿Cuáles son los factores? ¿Se acuerdan de la ley de Ohm? A ver, déjenme, voy a cerrar la ventana. No. Sí, Es una ley de los circuitos eléctricos, ¿no? Algo así. La ley de Ohm relaciona tres variables. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuáles son?
No. ¿No se acuerdan? Ok. Voltaje, corriente y resistencia. Así es. Muy bien, Oscar. Muy bien. ¿Sí? Voltaje, resistencia y corriente. Ok, ese es el triángulo de Ohm, que más adelantito vamos a ver con más calma. ¿Sí? Y de estas tres variables, ¿sí? ¿Qué función tiene cada una de ellas? O sea, ¿qué es el voltaje, qué es la resistencia y qué es la corriente? Dóblalas y ponlas arriba de la El coche. voltaje, El voltaje, el potencial eléctrico. ajá, Y el su potencial unidad eléctrico. es expresado en voltios. ¿Qué función tiene el voltaje? Es la intensidad de la energía. Ajá, la intensidad de la energía va a ser la corriente. ¿Ok? La resistencia, ¿qué va a ser? La percepción donde llegaría la corriente, ¿no? Sí, exactamente, la resistencia se va a oponer a que circule la corriente. O sea, va a decir, ¿sabes qué? Pues, hay electrones que se quieren mover y la resistencia va a tratar de evitar que se muevan. Y depende de varios factores, ¿verdad? Pero bueno. Pero, ¿quién es el enemigo de la resistencia? O el contrario, pues va a ser el voltaje. Porque el voltaje precisamente es lo que va a generar la fuerza para que los electrones se puedan desplazar de un lugar a otro. Si nosotros lo equiparamos a un circuito hidráulico, ¿sí? La corriente sería la cantidad de agua que pasa, ¿sí? La resistencia tendría que ver con el diámetro de la tubería, o sea, entre más delgadita esté la tubería, sería menor resistencia, ¿sí? Perdón, mayor resistencia, o sea, pasa menos agua, y el voltaje vendría a equivaler a la energía que necesitamos para que pase el agua, ¿no? O sea, como si fuera nuestra bomba o si fuera la altura en caso de los sistemas por gravedad, ¿no? Básicamente es eso lo que va a hacer, ¿no? Cuando ustedes trabajen con circuitos eléctricos, algo muy importante. Lo más peligroso no es esto. ¿Sí? Mucha gente le tiene miedo a los 200, más miedo a los 220 volts que a los 110 volts. Pero el voltaje no te mata. ¿Sí? El voltaje. ¿Sabes quién sí te mata? La corriente. Es donde va lo de los amperes. Exactamente, Jonah. O sea, los amperes que circulen por tu cuerpo, esos son los que nos pueden matar. ¿Sí? Si circulan pocos amperes por tu cuerpo, ¿sí? Si tú tienes un voltaje alto, pues hay mucha fuerza impulsando, ¿no? Entonces dices, ok, va a haber mucha corriente. Pero en realidad el voltaje y la corriente que circulan son inversamente proporcionales. Pero depende de esta resistencia. Si uno se mide la resistencia del cuerpo, por ejemplo, una persona musculosa y sana va a tener mayor resistencia que una persona delgada y frágil, ¿sí? Entonces también la constitución física tiene que ver también con el peligro que corremos. Aunque pues a final de cuentas la corriente eléctrica alterna pues viene siendo excesivamente peligrosa. No necesitamos gran cantidad de corriente para que nuestro corazón se detenga. ¿De acuerdo? Entonces, siempre hay que tenerle respeto. Van a conocer ustedes a mucha gente con mucha experiencia que se atreve a tocar los cables. No lo hagan, ¿sí? Ni de broma. No. No sabemos las consecuencias, ¿no? A lo mejor para él no es peligroso por su constitución física, pero para nosotros sí podría llegar a serlo. Entonces, no imitemos esas malas prácticas. Inge, perdón, dijo que era voltaje, resistencia y la otra. Corriente eléctrica. Corriente eléctrica. Ok, gracias. Después lo vamos a ver con calma. Ahorita es un adelantito, no se preocupen. Vamos a ver con calma la fórmula. Ahora, entonces, para ello, vamos a tener dos tipos de materiales dentro de nuestros circuitos, los que se conocen como aislantes y los conductores. Entonces, pues ambos, por su propio nombre, podemos definirlos, ¿no? Entonces, si hablamos de un material conductor, ¿sí? Ese material lo que va a hacer es que permite que fácilmente circulen los electrones a través de él. O sea,
díganme por favor un material que ustedes sepan que conduce en forma fácil la electricidad. El cobre, Inge. El aluminio. El cobre es el más popular. El cobre. Ujú. ¿Sí? Los metales, en términos generales, son muy buenos conductores. ¿Sí? El agua, oro. ¿el agua conduce? Sí, Y Es el que agua sí. el agua depende si es que tenga los minerales, porque si no tiene minerales, no la conduce, bueno, Así no, es. no la puede transportar. Exactamente. Depende de cómo esté constituida las moléculas. Así es, Porque, por efectivamente. ejemplo, el agua destilada No conduce. no traspasa la corriente. No, exactamente. Muy, muy El agua cierto. para plancha, para la plancha. Sí, el agua, todos tenemos la idea de que sí conduce porque el agua que nosotros utilizamos efectivamente tiene muchos minerales. Y en realidad son esos minerales los que permiten la conducción de la electricidad. El agua en su estado puro, como el agua destilada, no conduce la electricidad, es muy mala conductora, en realidad es más un aislante. ¿Sí? Porque de acuerdo como vemos aquí la definición, o sea, el aislante, se va a resistir a que pase el flujo eléctrico. Y entonces por eso vemos nosotros los conductores con los cuales hacemos las instalaciones eléctricas, que por dentro tienen un recubrimiento de cobre, ¿sí? Ya si quieren algo más eficiente, lo pueden hacer de oro o de plata, ¿sí? Pero pues no es nada barato, ¿verdad? Entonces, el cobre es muy económico comparativamente y es muy buen conductor, y por eso es el que más se utiliza. Y ese cobre tiene un recubrimiento de plásticos que tienen ciertos tratamientos que lo que hacen es evitar algún accidente, evitar que la corriente se vaya a tierra o que alguien que lo toque pues se vaya a quedar electrocutado, ¿no? Y ya los cables modernos pues inclusive tienen un sistema como el THW que tiene ya sistemas antiflamas. Ya casi todos vienen con sistemas antiflamas, a menos que compren cables piratas que también existen en el mercado y que podrían no tener una muy buena protección. Y recuerden que al circular una corriente eléctrica se está generando calor. Y ese calor pues puede hacer que se incendie algo que esté cerca de él. Entonces, en la antigüedad, en los años 50, 60, hubo incendios por utilizar conductores que no cumplían con las normas especificadas o que les metían más carga de la que podían soportar. El calor quemaba el aislante y a su vez transfería hacia los demás materiales ocasionando incendios. ¿Sí? Y también están los que se conocen como semiconductores, que no los vamos a estudiar nosotros, pero en electrónica se suelen utilizar mucho, como son los diodos. A lo mejor conozcan el diodo más común, que es el luminoso, ¿sí? Pero también existen otros tipos de semiconductores que lo que hacen es permitir el flujo de corriente solamente en un sentido. Bueno, en teoría. En realidad sí hay en ambos sentidos, simplemente que en un sentido permiten bien la conducción y en el sentido contrario limitan tanto la conducción que la cantidad que pasa es prácticamente imperceptible. ¿Sí? Eso es un semiconductor. Son como las resistencias, ¿no? También, Inge. Tienen un parecido a la resistencia, sí. Sí, en un sentido, sí, es como, ¿alguien sabe de instalaciones hidráulicas? ¿Conocen las válvulas check? Sí, que nada más tiene un sentido de flujo y no tiene retroceso. Así es, más o menos así funciona. La válvula check lo que tiene es o sea, en el conducto, ¿sí? Hay una esfera o algo que obstruye el paso. Entonces, si el agua viene para acá, ¿sí? Aquí está la esfera, la empuja y no me deja pasar el agua. ¿Sí? Acá está. ¿Sí? Pero si va en sentido contrario, se va de acá para acá, lo que hace es que la empuja. Y entonces abre la válvula y permite el paso del agua. Cuando viene en sentido contrario, pues la vuelve a empujar, ¿no? Entonces, más o menos así funciona ¿cómo se llama? Un Como la de semiconductor. las bombas, ¿no, Inge? Sí, ándale, en las bombas se pone una válvula check, efectivamente. ¿Sí? Ya si nos vemos en instalaciones 2, ahí las vamos a ver con detalle. ¿Sí? Ahora, estas partículas que estamos hablando que tienen electricidad, bueno, pues hay una fuerza.
¿sí? Que está entre ellas, ¿no? Y esa fuerza, hay fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión, pues la estudió Charles Augustin de Coulomb allá por el año de 1784. ¿Sí? Entonces, él se puso a hacer una serie de investigaciones para ver cómo interactuaba esta fuerza entre los diferentes elementos. Entonces, lo que quiso es precisamente medir esa variación. Y lo que empezó a observar es precisamente que la distancia de separación de los cuerpos cargados y la cantidad de carga que tenía cada uno de los cuerpos influía directamente en esta fuerza eléctrica. ¿Sí? Entonces, esa carga pues depende de cuántos electrones o de cuántos protones tiene en exceso un cuerpo determinado. ¿Sí? Entonces, dependiendo de esa carga, va a ser la fuerza con la cual se van a atraer o se van a repeler. Recordando que si son iguales, se van a repeler, o sea, si ambas son negativas, se van a repeler, y si, o ambas positivas, no ambas negativas o ambas positivas, pero si son de diferentes signos, si tenemos una negativa y una positiva, van a tender a atraerse. De hecho, es algo parecido a lo de la fuerza gravitacional, ¿no? La razón por la cual giran los planetas y los astros alrededor de otros objetos, o sea, como la Tierra gira alrededor del Sol, tiene que ver con la fuerza de atracción gravitacional, nada más que aquí está a nivel microscópico, en las cargas eléctricas, pero el principio es el mismo, ¿no? O la razón por la cual gira la Luna también a través de la Tierra, o los satélites, ¿no? Que están aprovechando precisamente esas propiedades físicas para poder estar orbitando sobre la Tierra. Y entonces, Coulomb lo que hizo fue, con estos experimentos, llegó a determinar esta formulita, que dice que la fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas va a depender del producto del valor de esas cargas, donde le estoy llamando Q y Q', donde Q es una carga y Q' es la otra carga, y la distancia R que la separa, inversamente proporcional al cuadrado de esa distancia, multiplicado por una constante. ¿Y qué es esa constante? Bueno, pues esa constante de proporcionalidad en realidad depende del medio que separe a estas dos cargas. O sea, están al vacío, están en aire, están en agua, o la superficie que esté separando esas cargas es la que va a influir sobre esa fuerza también. Y en la parte de abajo vemos el enunciado. No sé qué dice: la fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las dos cargas. O sea, recuerden que cuando dice directamente proporcional es que se está multiplicando. Y cuando dice inversamente proporcional es que está dividiendo. Dice inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa. O sea, matemáticamente así lo podemos interpretar. Cuando es directamente proporcional, quiere decir que si se incrementa uno de los valores que están arriba, se va a incrementar F. Pero si se incrementa el que es inversamente proporcional, que está abajo, entonces quiere decir que el valor de F va a disminuir. O sea, matemáticamente eso lo sabemos, ¿no? Entre más grandes sean los números que multiplicamos, mayor va a ser el resultado. Entre más grande sea el número sobre el que dividimos, menor va a ser el resultado. ¿Sí? Eso es parte de matemáticas básicas que ya nosotros conocemos perfectamente. Y entonces, bueno, pues se ha encontrado que un colombio, ¿sí?, que es la medida de carga que tiene la constante de proporcionalidad, ¿sí?, y que se ha experimentado, se ha determinado experimentalmente, ¿sí?, pues un colombio va a tener 6.25 por 10 a la 18 electrones. O sea, después del punto hay que recorrerlo 18 veces, ¿no? Y llenar con ceros. Esa es la cantidad de electrones que va a tener un colombio. Y la carga de un electrón equivale a menos es porque el electrón es de carga negativa, recuerden, el protón es positivo, el electrón es negativo, 1.6 por 10 a la menos 19 colombios. Es decir, un microcolombio equivale a 10 a la menos 6 colombios. Entonces, con los experimentos que se han realizado, pues se ha determinado que esa constante de proporcionalidad K equivale a 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre colombio cuadrado. Con lo cual nuestra fórmula se puede reducir
en vez de K poner 9 por 10 a la 9 por Q prima sobre R cuadrada. Entonces, esa va a ser nuestra formulita, ¿no? ¿Me las permite? Ah, las va a poner más grande. Sí, aquí, sí, esta es la fórmula, y aquí ya les estoy poniendo qué significa, en qué unidades está, perdón, cada uno, ¿no? F es la fuerza y está dada en newtons. Q son las cargas y va a estar dada en coulombs o colombios. Y R, que va a ser la distancia, debe de estar dada en metros. Entonces, si les dan otras unidades, hay que convertirlas a estas unidades que les estoy mostrando aquí. Si les dan la distancia en milímetros, en centímetros o algo por el estilo, cámbienlo a metros. ¿Sí? Usualmente la fuerza, sí, los ejercicios nos las dan en newtons, la carga nos las dan usualmente en colombios, pero a veces nos cambian las unidades. Entonces, hay que tener cuidado porque la constante de proporcionalidad está dada en metros. Y como la constante de proporcionalidad está dada en newtons metro cuadrado, entonces R debe de estar también dada en metros, porque va a quedar metros sobre metro cuadrado y se van a eliminar. ¿Sí? Y el colombio cuadrado que está dividiendo, aquí vamos a tener colombios por colombios, entonces van a ser colombios cuadrados, con estos colombios cuadrados se van a eliminar también, y las unidades de la fuerza, pues nos van a quedar en newtons, como estamos mostrando aquí. ¿Sí? ¿Alguna duda? Creo que hasta ahorita no. No, Inge. Perfecto. Bueno, entonces para entrar en materia, vamos a hacer este pequeño ejercicio. Se nos va a acabar el tiempo, pero ya sabemos, ¿no? Ahorita que se nos acabe, nos volvemos a conectar. Sí. ¿Este lo va a hacer usted, Inge, para ver Sí. cómo es? Así es. Copiamos, ¿verdad? Sí, por favor, por favor. Dos esferas. Tres. Sí se va a guardar el video, ¿verdad? Sí. Gracias. Sí.